Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos una vez más en su programa Fe Católica Viva. El día de hoy tenemos invitados especiales, tenemos a 3 invitados y los estaremos espaciando en los 3 segmentos que tenemos de Fe Católica Viva. Para comenzar, nos acompaña en el estudio Lita Trejo, miembro y una de las fundadoras del Coro Trigo de Jesús, que ya estuvo con nosotros hace unas semanas, y también una de las fundadoras de un ministerio de radio aquí en la Arquidiócesis de Denver que está teniendo mucho éxito y que se llama Sinfonía Universal. Gracias, Lita, por estar con nosotros. Gracias, muy amable, gracias a todos. Y sí, este programa se llama Sinfonía Universal Salmo 150, porque es sinfonía para que todo el mundo esté en la misma página, como dice. El Salmo 150 es aquel que dice todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Por qué escogen este como nombre? Pues porque somos de un coro que alabamos, que estamos alabando siempre, y al mismo tiempo, como dice el Salmo, que toda raza, toda lengua, todo lo que respire, alabe al Señor. Por eso las dos cosas, los dos juntos, hacen una unión de todos como hermanos. Al menos eso se intenta. ¿Cómo surge esta idea, Lita? ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Esto cuesta dinero? ¿Esto requiere sacrificio? ¿Esto requiere muchas cosas? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, la idea surgió porque con nosotros como coro vamos a misas de quinceañeras, bodas, funerales, de todo tipo. Y nos dimos cuenta que hay mucha gente que es católica, pero no conoce su fe. Porque cuando estamos en la Santa Eucaristía, no saben cuándo hincarse, no saben cuándo levantarse o cómo responder. Incluso, les voy a contar algo que sucedió en alguna ocasión, en una misa, en una boda. El padre nos pidió, pregunten a la gente quién va a leer el Salmo o la lectura. Y fuimos a preguntar y luego nos dijeron, ¿y qué es eso? Y eran católicos, estaban ahí en la iglesia. Nosotros como coro tuvimos que leer la lectura, leer los salmos, pedir la ofrenda y cantar. Entonces ahí, esto no está bien. Son católicos, pero no conocen su fe. Y siguió sucediendo y sucediendo hasta que dijimos, tenemos que hacer algo. Sí es caro, sí es mucho sacrificio, pero lo que es de Dios se queda. Hay muchos católicos que son católicos que van a misa cada 15 años. Así cada es. 15 años, cada boda, cada bautizo, cada fiesta de esas. Así es. No más cuando hay una fiesta. En su programa, sale los domingos a las 10 de la mañana. Los domingos a las 10 de la mañana por la 1150 AM. En Denver y gran parte de Colorado. Sí. ¿En qué consiste su programa? Si yo sintonizo Sinfonía Universal, ¿qué voy a escuchar? Lo que va a escuchar es los sacramentos de nuestra fe católica. Vamos a conocer nuestra fe católica. Hay muchos católicos que o no tienen tiempo de ir a misa o no van por cualquier razón. Entonces, por medio de la radio, damos a conocer nuestra fe católica, también como nuestros hermanos no separados, esperados, lo decimos nosotros, porque vamos a llegar a ser un día solo uno. Esos hermanos están en espera de saber más y bendito sea Dios, creo que estamos haciendo un buen trabajo y yo una satisfacción personal, pero con el de arriba, con el que me tiene aquí, para que cuando Él venga nos encuentre trabajando, y eso es lo que queremos, que todos trabajemos para Él. ¿Podrías contarme alguna anécdota, alguna experiencia, alguna llamada, alguna situación relacionada con el programa que fue especialmente emocionante, ya sea para bien o porque alguien te criticó y te dijo cosas? Porque cuando te expones a ese ambiente de la radio, te expones al ambiente en donde todo el mundo te escucha, todo el mundo te puede llamar y decirte algo. ¿Alguna experiencia para bien o para mal? Sí. Sí hubo una... Aunque son para bien las dos al final, pero bueno, claro, una positiva sí, o no tan positiva, porque quiero decir. Sí, hemos tenido llamadas donde nos dicen que ya paremos de predicar doctrinas falsas y llamadas en el radio también donde nos atacan un poco porque por lo que ya todos sabemos que las sectas no tratan de
no tratan, atacan a nuestra Iglesia Católica. Pero de todas maneras, todos ellos, y yo este domingo pasado, por cierto, dije, vamos a hacer oración por todas esas personas, por todos los sacerdotes, porque nos atacan por todos lados, pero siempre hay una respuesta. Siempre hay una respuesta, porque por eso tenemos, como decía el hermano Eliseo, el pastel principal, nuestra Biblia católica, que de ahí salió. Entonces, cuando nos llaman atacándonos, pues como dijo San Pedro, alégrense de ser perseguidos porque están haciendo la obra que Dios nos mandó. Al bautizarnos, adquirimos esa responsabilidad de predicar el Evangelio y predicar con la verdad. ¿Su programa va dirigido primeramente a quién? ¿A los católicos o a los que no son católicos? A los católicos para que conozcan su fe, para que amen su fe, porque cuando la conozcan, la van a amar. Eso es de seguro. Aquellas personas que dicen, cuando yo era católico, y que yo pregunto, ¿pero conocías los sacramentos? ¿Conocías tu fe? No, pues es que no me lo enseñaron. Entonces no eras católico. Pero aquel católico que empieza a conocer su fe, la va a amar y se va a quedar en casa. Y entonces va a entender que también tiene la responsabilidad de predicarlo. Pero bonito, desde el punto de vista del amor de Cristo, no desde el punto de vista de un Cristo castigador, porque no existe tal. Me decías al inicio del programa que querías hablar un poco de esta película, El Gran Milagro, una producción mexicana en dibujos animados sobre la Eucaristía, que me imagino la has recomendado en tu... Muchísimo, porque yo estoy en el Ministerio de la Música hace más de 4 años. Y después de ver esta película, yo cambié. Cambié por dentro. Le di otro sentido a la Santa Eucaristía. Y para niños, adultos, y yo la recomiendo. Y cada vez que la vean, le van a encontrar algo diferente. Es hermosa. Si no la pueden comprar, por internet está, nada más que les ¿Dónde la podemos comprar? Sí, por internet les va a costar $36. ¿Y dónde la encuentro? Y lo pueden encontrar, vamos a poner los números de teléfono donde lo pueden conseguir, porque no la pueden conseguir en otro lugar. Solamente Sinfonía Universal y Apóstoles de la Palabra lo tienen. Muy bien. Entonces vamos a poner los números de teléfono donde pueden conseguir esta película, y de esa manera también nos ayudan a nosotros a seguir en el aire con este programa. Lita, el programa no lo haces tú sola, hay otras personas que están en él, y en los siguientes 2 segmentos tendremos como invitados a las otras 2 personas que están contigo en el programa. Muchas gracias por tu ministerio, gracias por lo que haces, Dios te bendiga. Y a ustedes también, y a todos allá en su casa también, que Dios los bendiga, y no se olviden de escucharnos, porque Fe Católica Viva y Sinfonía Universal es un sacrificio que lo hacemos con todo el gusto para que lo escuche, no para que se quede en el aire. Esto no se ha acabado, aunque se está despidiendo, no le cambien, ya volvemos en unos segunditos, continúa Fe Católica Viva. Cuando estaba estudiando en la universidad, aunque estaba entregada en la Iglesia Católica, tenía unos conocidos, unos amigos que no eran católicos, y ellos me convencieron que la Iglesia Católica no era verdad, y con eso me alejé de la iglesia y me fui. Por medio de mis amigos me empezaron a invitar a la misa. Y en vez en cuando empecé a ir y sentía un vacío, algo por dentro que no estaba completo, y empecé algo me estaba atrayendo para regresar a la Iglesia Católica. En ese vacío empecé a darme cuenta que eran los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestra Señora de Guadalupe me estaba llamando para regresar. Me llamó que viniera a los pies de su Hijo Jesús y a la Iglesia Católica, que Él fue el que estableció esta iglesia. Aquí estamos, este es nuestro hogar. Visiten católicosregresen.org hoy. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando esta noche con los creadores y realizadores del programa de radio Sinfonía Universal, aquí en Denver, Colorado, a través de la 1150 AM todos los domingos a las 10 de la mañana. Ya hablamos con Lita Trejo, una de las fundadoras, y ahora nos acompaña en el estudio Eliseo Méndez.
digamos que el especialista en Sagrada Escritura durante el programa de radio de Sinfonía Universal. Gracias, Eliseo, por estar aquí. Gracias a usted por invitarnos aquí a este programa y poder compartir un poco con la experiencia que hemos tenido. Eliseo, tú eres miembro de los Apóstoles de la Palabra, dice ahí tu camisa. Sí, dame la mano. Dice ahí la camisa tuya. ¿A qué se dedican los Apóstoles de la Palabra? Apóstoles de la Palabra, su trabajo es misionar. Entonces yo hice una promesa a tiempo indefinido. Entonces mi trabajo es evangelizar, ir de casa en casa evangelizando y formar a personas para que conozcan un poco más de la Biblia. Entonces esa es la finalidad, junto con el padre Amatuli, de poder fortalecer la fe de los católicos, ya que ha sido muy atacada en estos últimos años. Y ahora te dedicas a hacer eso mismo a través de la radio. ¿Cuál es tu rol durante el programa? Mi rol es dar respuesta. En sí, cuando alguien llama y pregunta acerca de las imágenes, por qué tenemos imágenes, entonces aclarar contexto bíblico, por qué, dónde lo prohíbe y por qué mismo Dios manda hacer, el sacramento de la confesión, por qué los hermanos separados dicen, no me debo de confesar con un hombre pecador, entonces da respuesta cuando Jesús instituye este sacramento, el sacramento de la Eucaristía, porque María, dicen ellos que María tuvo más hijos, entonces da respuesta a contexto bíblico. Entonces eso es lo que yo hago ahí en el programa. En tu visita a las casas, en tu labor misionera, cuando te encuentras una familia que no comparte la fe católica, ¿cuál crees tú que es la pregunta, cuestionamiento, ataque, crítica más frecuente que te encuentras? Primero son las imágenes. Ese es el ataque principal y después la confesión. Básicamente, ¿por qué los católicos tenemos imágenes? Sí. ¿Y entonces, cómo respondes ante eso? A contextos bíblicos. Primeramente decimos, hermano, saque su Biblia y vamos a comparar. Si yo les demuestro que la Biblia mismo dice que Dios manda hacer imágenes, entonces, ¿qué piensa usted? No, la Biblia es imposible que lo diga. Entonces, cuando aclaramos, entonces algunos se sienten mal, ¿no? Por no dar una respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque únicamente están programados para atacar y no para defender. Ya me intrigaste entonces. La Biblia, Éxodo capítulo 20 por ahí, es donde dice que la Biblia dice no te harás imagen alguna. ¿Cuál es el texto bíblico que tú usas para responder eso? Ahí mismo en Éxodo capítulo 25, versículo 18, también Números 21:8, Jueces 17:4-5, Jueces 18:31. Usa alguno de ellos para que nuestra gente escuche esa respuesta. Si ellos están en casa y se hacen la pregunta, ¿por qué? O les han hecho a ellos la pregunta, ¿por qué los católicos tenemos imágenes? Y les dicen, si el Señor dice, no te harás imagen alguna y todo esto, ¿cómo les podemos responder? Basta conocer un poquito de Biblia, conocer por qué razón Dios prohíbe eso. ¿Por qué? Porque el pueblo está cayendo en la idolatría. Cuando salen de Egipto, caen en la idolatría, y en el capítulo 32 de Éxodo vemos que Aarón y todo el pueblo están haciendo un becerro de oro. Entonces, por eso es la razón por qué Dios prohíbe todo eso, porque no saben distinguir entre lo que es la adoración y lo que es la veneración, porque son dos cosas diferentes. La adoración es exclusivamente para Dios y la veneración es un respeto hacia una persona o hacia una cosa. Por eso es que en Éxodo capítulo 25, versículo 18 dice, asimismo hará 2 querubines. Yahvé le está diciendo a Moisés, dice, harás 2 querubines de oro macizo, lo pondrás en la extremidad del lugar del perdón, uno a cada lado. Entonces Dios mismo la manda a hacer. Entonces, ¿quién se contradice aquí? Pues los hermanos separados, al no buscar todos los textos bíblicos que hablan con respecto a un tema. Entonces, bíblicamente es perfectamente correcto tener imágenes en una iglesia, tener imagen en casa y rendirles la veneración de vida. Claro que sí. Igual que se le puede rendir una veneración a un padre, a un hijo, a un hermano, a un amigo, es de igual manera. Cuando decimos, Eliseo, San Antonio, hazme el milagro de conseguir novio, novia, ¿estamos diciendo algo equivocado por decirle a San Antonio que nos haga ese milagro? Claro que sí, estamos haciendo algo equivocado, porque en primer lugar los santos no hacen milagro, el milagro lo hace Dios. Entonces, cuando alguien dice, pon de cabeza o a tal fulano, ¿no? A tal imagen, entonces es ahí donde se convierte en idolatría. ¿Por qué? Porque están poniendo a ese santo o a cualquier persona como un Dios. Siguiendo con el tema, aprovechando de que estás aquí, pero ¿está bien pedirle a un santo? Sí,
está bien, está correcto, pero pedir la intercesión. Es como un abogado, un santo es como un abogado. Por ejemplo, yo tengo una corte, ¿no? Yo no sé nada de leyes, entonces lo que hago es buscar un abogado para que él me defienda ante el juez. Lo mismo son los santos. A veces digo yo, así como y entre los hermanos sucede eso, yo te puedo decir, oye Eliseo, tengo un problema, reza por mí, por favor. Como hermano en la fe, está bien que te pida reza por mí. Igual lo puedo hacer con un hermano que comparte conmigo la iglesia triunfante y que está en la presencia de Dios. Le puedo decir, Antonio o San Antonio, reza por mí. Es lo mismo, ¿no? Sí, es de igual manera. De igual manera, entonces no hay ningún cambio ahí. Dices que te critican también el elemento del sacramento de la reconciliación. Sí, porque según los hermanos separados, Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre y pone su apoyo en un mortal. Entonces le dan una mala interpretación a ese texto bíblico. En primer lugar, en lo que es el Antiguo Testamento no estaba instituido un sacramento de la confesión, hasta que viene Jesús y establece este sacramento, ¿no? Por ejemplo, encontramos Juan 20, 22 al 23, ¿no? En el que Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? Bajo el Espíritu Santo, y entonces es donde instituye el sacramento de la confesión. Y también podemos encontrar, por ejemplo, si gustan en sus casas, Mateo 18, 18, Mateo 16, 19, ahí encontramos textos bíblicos que nos hablan con respecto a la confesión. ¿El tema de María no es muy frecuente? También es muy frecuente porque dice, es que habla de hermanos de Jesús, ¿no? Al hablar de hermanos de Jesús tenemos que entender un poquito el lenguaje de los hebreos, porque el lenguaje de los hebreos no existía la palabra tío, no existía la palabra sobrino, únicamente se llamaban todos hermanos. Y entonces cuando en la Biblia dice, mira, tus hermanos están aquí y preguntan por ti. Entonces esa es la mala interpretación que le dan, porque si... ¿No son hermanos carnales de Jesús entonces? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque si encontramos, por ejemplo, los que se le atribuyen es Santiago, ¿no? Santiago, Salomé se le atribuyen como hijos de María. Pero si buscamos en la Biblia, ellos tienen padres diferentes. Por ejemplo, uno de los Santiagos tiene por padre a Alfeo, y José tiene por padre a otra persona. Sí, otra persona. Sí, no, ahorita se me olvidó. Pero sí, entonces cada uno de ellos tiene un padre diferente. Entonces, María tuvo otro esposo. Eliseo, es incorrecto. Podríamos hacer todo un programa y más de uno hablando sobre estos temas y ojalá nos acompañes en otra ocasión para hablar de estos temas, pero el segmento se nos ha acabado. Me encantaría, cuando quiera, ya sabe, estamos disponibles. Muchas gracias, no le cambien, nos falta un segmento más en Fe Católica Viva. Trabajó en béisbol y jugamos en los domingos y no había tiempo para ir a misa. Había un tiempo cuando pensaba que yo no podía hacer todo solamente y necesitaba regresar a misa. Con mi trabajo, con mi familia, mi esposa, mis hijos, todo tengo más amor, mi vida es más completo. Hermanos y hermanas, gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Seguimos conversando sobre esta gran iniciativa evangelizadora pastoral del programa de radio Sinfonía Universal y estamos entrevistando a los distintos protagonistas del programa. Ya tuvimos a Alita, ya tuvimos a Eliseo y ahora tenemos aquí en el estudio a José Aguayo, quien también se encarga de una parte importante de este programa Sinfonía Universal. Salmo 150 es el nombre completo. Gracias, José, por estar acá. Gracias, Luis, a ustedes por habernos invitado. Realmente para nosotros es un honor estar aquí también en Fe Católica y sentirnos finalmente también como un solo equipo que estamos apostando por la nueva evangelización. ¿De dónde eres tú, José? Soy de México, originario de Guanajuato, en la ciudad de Irapuato, donde se dan las fresas. ¿Cuál es tu rol en el programa
radio. Ya vimos que Lita es como la entrevistadora, host del programa, la que hace preguntas, el corazón, la energía, el Liceo, quien da el elemento bíblico de defensa de la fe. ¿Cuál es tu rol ahí? Sí, mi papel es sobre todo también apoyar mucho la fundamentación de lo que estamos diciendo de acuerdo al magisterio de la Iglesia, sobre todo en documentos como encíclicas, exhortaciones apostólicas del Santo Padre. Al mismo tiempo también hago alusión a citas bíblicas o inclusive, por ejemplo, sacerdotes que se han dedicado también con una dedicación profesional a hablar sobre temas de la actualidad que tienen que ver mucho con la nueva evangelización. Perdona que parta mi pregunta desde lo más básico, pero dijiste que te encargas de poner citas del magisterio. ¿Qué es eso del magisterio? Sí, sobre todo en nuestra iglesia, cuando tenemos sobre todo, por ejemplo, lo que es toda la jerarquía en cuestión de tradición y de los santos, el Papa sobre todo, al escribir sobre lo que el mundo está viviendo, él va dando precisamente pautas para ir viendo y discerniendo los signos de los tiempos que nos está tocando vivir y sacar sobre todo la luz de la fe en el esplendor de la verdad de Cristo nuestro Señor. ¿Cómo describes tú la situación del mundo actual en este inicio del siglo XXI, la segunda década del siglo XXI en la que estamos viviendo hoy en día? ¿Cuáles serían estas características que desde el magisterio vamos viendo que son propias de este momento de nuestra historia? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta. Sobre todo estamos viendo que es un mundo muy cambiante, que tiene cambios muy acelerados y que está sobre todo afectando la forma de concebir tanto en la vida personal como en la vida, vamos a decirlo así, mundial, aspectos tan fundamentales del ser humano como por ejemplo la concepción de Dios. Entonces, actualmente vemos un mundo muy necesitado de un sentido de fe y por algo, por ejemplo, el Santo Padre ahora, Benedicto XVI, nos está lanzando a vivir a un año de fe. ¿Por qué? Porque se está viendo que mucha gente está perdiendo el sentido de fe, el sentido de ver las cosas más allá de lo que simplemente ven nuestros ojos biológicos. Cuando dices que el magisterio también nos da pautas y guías para nuestra vida, hablamos en el segmento anterior de cómo a veces algunos hermanos separados nos hacen preguntas sobre la fe. Una de ellas es, ¿por qué no seguimos nada más lo que dice en la Biblia y nos guiamos por lo que dice en la Biblia? ¿Por qué tenemos que agregarle otros documentos escritos por hombres? ¿Cómo respondemos a eso? Exacto, es también... Vamos, Dios nuestro Señor efectivamente da toda su revelación a través de la palabra de las Sagradas Escrituras, pero justamente de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, necesitamos seguir, como decir, deduciendo y sacando aplicaciones para los momentos históricos que nos está tocando vivir. En este caso, por ejemplo, yo quisiera mencionar esta encíclica apostólica, carta apostólica, que se llama Al comienzo del nuevo milenio. Y quiero solamente tomar una frase que aquí viene muy hermosa que el Santo Padre escribe, sobre todo nos invita a remar adentro, cuando sobre todo en muchas a veces sectas nos infunden el temor de que el fin del mundo se viene y que el Armagedón va a destruir a todo mundo. El Santo Padre, como vicario de Cristo, siempre emite un mensaje de esperanza, de paz, de fe. Y por ejemplo dice aquí, sobre todo a tener esos ojos de Cristo ante el mundo que estamos viviendo, teniendo sobre todo la gratitud en el pasado, la pasión por el presente y la esperanza para hacia el futuro. Entonces, son documentos que nos ayudan a sobre todo entender y aplicar mucho mejor la palabra de Dios que ya está escrita en las Sagradas Escrituras. De manera particular, no sé si tú lo sepas, pero los obispos de Estados Unidos, en el documento más reciente sobre la pastoral con hispanos en los Estados Unidos, toman Nuevo Milenio Inuente o al comienzo del Nuevo Milenio y el documento que se llama Encuentro y Misión está expresado en esas tres partes: gratitud por el pasado, pasión por el presente, confianza en el futuro. Exacto. De tal manera que ese documento en particular resuena en los hispanos en Estados Unidos de manera particular y en el servicio de la iglesia. ¿Tienes un segundo documento ahí que me querías mostrar? Sí, exactamente. Hay otro que también, y que ha sido algo que nos ha inspirado mucho para el programa, se llama la exhortación apostólica de, bueno, en latín, Christi Fidelis Laici, que es finalmente la vocación y la misión de los laicos
en la iglesia y en el mundo. Y es lo que pretendemos a través también de estos programas, lanzarnos a justamente darle una voz viva a Cristo nuestro Señor a través de los medios de comunicación. ¿Quiénes son los laicos, José? Los laicos son sobre todo todos aquellos que no estamos con una consagración, vamos a decirlo así, con tiempo total, como lo es un sacerdote, un religioso, una religiosa, y vivimos en nuestros ambientes cotidianos de trabajo, de estudio, pero también con una dedicación y un sentido de fe que nos impulsa a dar un testimonio de fe también. Siguiendo lo que está diciendo entonces de los dos documentos que nos dices, el primero, remar mar adentro, y el segundo, la misión de los laicos, no solo en la iglesia, sino en el mundo. ¿Cuál sería tu mensaje, como cerrando, nos queda un minuto, un poco más, tu mensaje para todos los laicos que nos están viendo en su casa y que quizás se han quedado cómodamente como laicos sentados en el sillón? Hacen bien con ver el programa, pero podrían hacer un poco más. Exacto. Sí, muy buena pregunta, Luis. Yo quisiera de aquí, en este caso, tomar la lectura que tuvimos, la palabra de Dios este domingo pasado, donde finalmente, ¿verdad?, se le dice a Moisés, de acuerdo al libro de los Números, cuando estaban reunidos y entonces desciende el Espíritu Santo, y aunque dos personas no estaban ahí reunidos, y le dicen, Moisés, 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 uno de los que le ayudaba, mira que allá otros están predicando, están profetizando. Y Moisés les contesta muy sabiamente, ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Este es mi mensaje y el mensaje de todos nosotros, que estamos invitando a toda la gente a que ojalá pudiéramos vivir verdaderamente los tres atributos que recibimos todos en nuestro bautismo, que es el ser profetas, ser sacerdotes y al mismo tiempo reyes en la creación. Entonces, ojalá que todos pudiéramos también conocer, prepararnos y dar un testimonio de fe, sobre todo ante el mundo que tanta falta le hace. José, también es insuficiente un segmento de 8 minutos, pero haremos otra cosa después más larga sobre tu apostolado y lo que tú haces. Gracias por estar acá. Gracias a través de ti a todos los que hacen posible Sinfonía Universal. Les decía hace unas semanas, a nombre mío propio, a nombre de la iglesia, a nombre de la comunidad hispana, les agradezco por el apostolado que hacen. Todos hemos sido bautizados, todos hemos sido confirmados y por lo tanto enviados a evangelizar. Así es. Y ustedes lo están cumpliendo. Gracias a ustedes, Luis, por esta oportunidad y que Dios también siga bendiciendo este hermoso proyecto de Fe Católica. Muchas gracias. Dios les bendiga. Esto fue Fe Católica Viva.